Hola, muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal. Como podéis ver, vamos a continuar con Dragon Quest 11. En el capítulo anterior llegamos al último bastión, reencontramos con Gemma y con nuestra madre, también con el rey de Heliodor y con Hendrik, con el cual hemos aunado fuerzas para devolver la luz a la región de Heliodor, dado que nos colamos en el castillo por las alcantarillas y vencimos al malvado ser que allí estaba reinando. Tuvimos un encuentro con Jaspe, pero se ha ido, así que ahora vamos a ver si encontramos al resto de nuestros compañeros y podemos devolver la luz a más partes del mundo. A ver qué nos encontramos por aquí, porque nos han dicho que tenemos que atravesar el bosque Vil para llegar a un sitio en el que hay gente que está estrechamente ligada al luminario. Y pues es lo que vamos a hacer. Buscar a esa gente. Una escama pequeña. Vale, vamos a ir por aquí. A ver qué encontramos. Cobre, pedernal y más cobre. Una rama rosa. A ver qué tiene este. Una bella seta. Una rama encantada. ¿Y tú qué me cuentas? Aunque me cueste admitirlo, siento animadversión por todos los insectos. Te agradecería que nos dirigiésemos hacia el oeste para llegar a Costa Valor cuanto antes. O sea, ¿te dan miedo los bichos? Cualquiera lo diría. Vale, hacia allí no podemos ir. Una tierra real. Palitroque letal,
Rama encantada, rama encantada. Está todo en ruinas, madre mía. Claro, y no podemos cruzar allí, ¿o sí? Sí, vale. ¿Estará aquí? ¿El leñador seguirá con vida? No, yo juraría que esto ya lo había leído, pero no lo sé fijo. A ver. Vale, que no podemos leerlo. Vale, donde no podemos cruzar es hacia allí. Que fue el puente que él construyó. Voy a usar el campamento. Y por aquí seguirá estando la rama. Bueno, la raíz. Ya no se percibe la curiosa energía que en su día emanaba de la planta. Claro, a ver, si el árbol ha caído, en teoría las raíces no deberían funcionar, pero la que encontramos en el castillo cuando fuimos a Heliodor sí que funcionaba. Tenemos que ir por aquí. La vaquita sigue ahí pastando, tan tranquila. Y este puente antes estaba roto. Pero ahora hay un tronco. ¡Ay! Ah, vale, que estamos leyendo el lado que no es. No se permite el paso de caballos a partir de aquí. Vale. Vale, hacia allí está el monte al que tenemos que ir. Pero ¿y si vamos primero por aquí? Un ala de mariposa, una flor de marea y otra flor de marea. Una horquilla de coral.
上出来だ。 Voy a coger esto. Un coral carmesí. Y vamos a ir al campamento. He llegado hasta aquí, por el valle derrumbado, pero el terreno está muy mal hacia el oeste. Supongo que será porque el árbol del mundo cayó muy cerca. Me han hablado de un grupo numeroso de jóvenes que merodean por ahí. Llevan unos trajes estrafalarios y van armando un escándalo infame. Ten cuidado. ¿La banda de Servando? Tiene que ser la banda de Servando. Un mineral de plata. Vale, entonces por aquí no se puede ir. Hay que ir por esta gruta submarina. Bueno, no es submarina como tal, pero bueno. Que hay agua, vaya. Y ahora ya sí podemos ir a Puerto Valor. Que no es a donde tengo que ir. Pero me gustaría ir. Bueno, voy a descansar aquí. Aunque sé que estamos a tope, pero... Porque no tengo muy claro si el punto de teleport se desbloquea si descansamos o si no. Igual en las ciudades es solo si la visitamos, no lo sé. Pero en los campamentos hay algunos que he estado en ellos y no se ha desbloqueado hasta que no lo he usado, así que... Por si acaso... Bueno, ahora podemos hacer un teleregreso a el campamento. O sea, y desde aquí puedo ir a los campos salvajes también. Pero ¿y me dejarán pasar? En principio sí.
上出来だ。 A ver, supongo que aún no tendría que venir por aquí, pero bueno. A ver. Vale, eso está bastante interesante. Un Petri espejo. Vamos a usar el campamento. Un ojo rojo. Bueno, ya hemos abierto bastante del mapa, así que vamos a irnos de nuevo a el campamento de Costa Valor e ir hacia el monte ese al que tenemos que ir. A ver si encontramos a esa gente. Monte Zascalaya. Es que tiene un nombre un poco complicado. Una rama encantada. ¿De verdad no puedes tirar por ahí para abajo y ya está? Una mini medalla. Tengo que ir a la academia, a ver si nos siguen dando recompensas. Porque desde la última vez que estuve ya conseguí unas cuantas mini medallas. Pero bueno, ya lo haré. Ahora lo que más me gustaría es encontrar al resto del grupo. Bueno, esto es muy peligroso porque las rocas están mojadas, así que no sé yo hasta qué punto esto es fiable. Una piedra vita. Y sobre todo en esta bajada que hay aquí.
O sea, la roca inclinada para abajo y no te caes, pero bueno. Vamos a descansar antes de entrar en la cueva. Que no lo he mirado, pero igual tengo algo para ponerte y que tengas más armadura, sí, más defensa. Un fragmento de rocobomba. A ver, vamos a usarlos. No me llegan. Bueno, pues así. ¿Y tú? A ver. Bueno, pues así. De momento. Un mineral de mitrilo. Una botellita de agua fresca.
mi trilo y una piedra encantada.勝利を我らに。上出来だ。しまった。上出来だ。Y todas esas banderitas por ahí. Muñeco de nieve. ¿Qué se supone que es esto?ここが勇者ゆかりの地か。しかし大樹が落ちた場所から近いというのに里は全く無事な様子。一体何があったのか。その顔、見覚えがあるぞ。さては貴様、デルカダール兵だな。デルカダールの者よ、これまで我が里を封鎖しよって忌々しい。我らドゥルダの民の怒りを思い知れ。ドゥルダドゥルドゥルダ。なんだこの動きは。どこから攻撃が飛び出すかわからん。油断するな。 No sé. Muy raro todo. お前たちやめなさい。騒がしいと思って来てみれば何事ですか。里の外の方に無礼は許しませんよ。散歩大僧正、違います。怪しいデルカダール兵が来たので取り調べていただけです。デルカダール兵ですって。なるほど、確かに。ですがあちらの若い方は兵士には見えませんね。あなたから感じるこの力は もしや勇者様ではありませんか。 Sí, aunque en teoría hemos perdido el poder del luminario, pero lo seguimos siendo. なんと一目見ただけでお前の素性を見抜くとは。ああ、どれだけこの時を待ちわびたか。この者たちの無礼な振る舞い、大変申し訳ありませんでした。後ほど里の一番高い場所にある大使の宮殿を訪ねてください。お話ししたいことがあります。 Vale. 変わった子だな。まだ年若いというのにこちらの心を見透かされるような不
不思議な威厳を感じる。他に当てもない。とりあえず彼の言う通り大使の宮殿に行ってみるか。Hay un Michi. Una simiente terapéutica. Vale, pero quiero ver qué hay abajo. Oro. Una piedra etérea. Vale, vamos a descansar. ¿Y por aquí qué hay? Ah, esto nos lleva arriba directamente, vale. No sangres de hambre. Delicias locales de Shangri-La. La opinión general es que la gastronomía única de Shangri-La nació de la necesidad de darle una alimentación deliciosa, aunque vegetariana, a los monjes para que pudieran llevar a cabo su agotadora formación. El plato más famoso del templo seguramente sean los legendarios fideos Bam Bam, servidos solo en festividades especiales. Los rumores de que es la comida más deliciosa del mundo no son infundados. Se dice que la comida simboliza el orgullo por los logros propios y el que es capaz de realizar la ardua escalada a la montaña para saborear estos platos tiene toda la razón para estar satisfecho de sí mismo. Una chica de ciudad en Puerto Valor. Comienza el día con una mañana tranquila y relajada cerca del mar. Disfruta del desayuno tradicional con tortitas con salsa de coco y un café valoriano bien fuerte. Luego dirígete a la playa, donde podrás broncearte mientras lees un buen libro y saboreas unas frutas tropicales. Los dulces y jugosos sabores valorianos no tienen parangón. Cuando comience a refrescar, puedes ir al casino y probar suerte en las mesas hasta la hora de la cena en el restaurante de primera línea del hotel. El especial del chef es algo increíble. Por último, siéntate en la terraza del bar junto a la playa y pide un cóctel. Piérdete en el asombroso atardecer azafranado o en los irresistibles ojos índigos del camarero. Esta es solo una de las muchas maneras de pasar un día inolvidable en Puerto Valor. ¿Se te antoja? Entonces empieza a planear tu viaje hoy mismo. Una mini medalla. A ver qué nos cuentas. 勇者様、ドゥルダ教へよくぞ参られました。私は里を治める大僧正散歩と申します。散歩大僧正、あなた方ドゥルダの人々は彼のことを知っているのか？もちろんです。我々は16年前勇者様がユグノアに生まれてからずっとその訪れをお待ちしていました。勇者のことを待っていた。それはどういう意味だ？訳をお話ししましょう。さあ、あの旗を見てください。ドゥルダは古来よりユグノアとゆかりのある里。ユグノアの王家に生まれた男子は幼子の6年間里に修行に出されるという掟があります。ユグノアの王子として生まれたあなたも
本来は里に修行に出され、ニマ大使に指示するはずだったのです。不幸にもユグノアが魔物に滅ぼされ、それは叶いませんでしたが。もし運命が違っていれば、お前はこの里で幼少期を過ごしていたのだな。しかしその師匠になるはずだった肝心のニマ大使はどこに？我らの指導者ニマ大使は魔王によって世界が崩壊した時、その衝撃から里を守るため巨大な守護法人を展開しました。その強力な結界によって里は助かりましたが、自らの命を犠牲にしたニマ大使は Pero ese... 帰らぬ人となったのです。 Bueno, esa en teoría es la que está entrenando a Rob, que lo hemos visto. ニマ大使はこの里を守るため犠牲に。ニマ大使の代わりにあなたにお見せしなければならない場所があります。宮殿の裏にある大修練場まで来てください。ニマ大使が亡くなったのは残念だが、大僧正の言う大修練場に行ってみるか。Pero antes vamos a ver qué hay por aquí, ¿no? El Sutra de Shangri-La. Bodhisattva, o como se pronuncia eso, dice que humanidad es mundo y mundo humanidad. Consagrarse a las buenas obras es servir al mundo, aportar bondad al mundo es protegerlo. Bodhisattva enseña que mediante el sufrimiento conocemos el alivio, mediante la tristeza conocemos la alegría. Amar a la humanidad y por ende el mundo es nuestro deber. La humanidad es el mundo, la bondad sirve al mundo, distingue el mal del bien y así ama al mundo. Esta es la sabiduría de Shangri-La, el reino sobre las nubes. Estos son los preceptos que nos guían. La belleza díscola de la vara disciplinaria. Los grandes bodhisattvas de Shangri-La blanden una poderosa arma cuyo nombre resuena en el tiempo. No hablo de la cimitarra corta olas, no, hablo de la vara disciplinaria. El origen de este instrumento de instrucción legendario se remonta a la fundación misma de Shangri-La. Se dice que la vara eligió al primer bodhisattva. Algunos creen que se labró a partir de una rama de Yggdrasil y que ni un dragón podría romperla aunque lo intentase con todas sus fuerzas. Claro que es más conocida como instrumento de castigo para los monjes jóvenes que tienen lapsus de distracción. Se dice que causa tanto dolor que los acólitos temen que se les escape el alma del cuerpo. Bueno, por lo que vimos, Rob disfrutó bastante de la vara disciplinaria. Una agua mágica hemos encontrado. Y era aquí donde estaba Rob, ¿no? Esta扉の先がドゥルダの大修練場となります。実際に修練場を見る前に、里に語り継がれる伝説の勇者老主の伝承についてお話しいたしましょう。神話の時代、老主は邪悪なる神を倒す旅の途中、賢者の集まる神秘の里ドゥルダを訪れました。深き知恵を持つ里の初代大使天神に弟子入りした老主は、この修練場で力を磨いたと伝えられます。そして修行を続ける老主はある人物と運命的な出会いを果たしました。ほう、その人物とは？同じく大使の下で修行に努め、弟子の中でも一番の実力者とされた大魔法使いウラノスです。共に切磋琢磨し、
互いの力を認め合った2人は意気投合して友となりました。修行を終えた後、ウラノスは老子の仲間となり、邪悪なる神との戦いで大いに活躍したと伝えられています。その石碑には2人が友情を誓い、邪悪なる神を倒すことを決意した言葉が刻まれています。老子とウラノスか。大変興味深い言い伝えだな。昔語りはこれくらいにして、実際に修練場をお見せしましょうか。私についてきてください。Vale. Nosotros, Erwin y Morkan, juramos por la presente acabar con el tenebroso, así nos cueste la vida, que este pacto entre compañeros perdure por toda la eternidad. Pero yo sigo pensando, ¿aquí no era donde estaba Rob? ここが歴史深きドゥルダの大修練場。神話の時代からある場所で、鍛錬した者の血と汗が染みついています。あなたも歴代のユグノア王子と同様、ここでニマ大使の稽古を受けるはずでした。わざわざここに来ていただいたのは、老子の時代から連綿と続く伝統の地をあなたに踏ませてあげたかったからです。あなたの祖父ロー様もここで修行を受けたのですが、彼の偉業は今も皆の記憶に残っています。偉業だと？ニマ大使の修行は厳しいことで有名です。これは弟子が追い出した時にお尻を叩く、通称お尻叩き棒。なんとロー様は6年間の修行でこの棒でお尻を叩かれること1万回。この記録は未だ破られることなく、ローのようになることなかれという戒めが今も語り継がれているのです。10.000 veces le pegaron con eso. 大した偉業だな。ロー様が心配ですか？ですがあの方は大使の厳しい修行を耐え抜き、今も伝説の弟子として語り継がれる方。世界崩壊の衝撃で亡くなるほどやわではありません。きっとどこかで無事でいるはずです。今日はあなたのために大使の宮殿でささやかな宴を開かせてください。ニマ大使がいない今、私たちにできることは多くありませんが、あなたのためにできる限りのことをしたいのです。Esa noche, el gran lama celebra un banquete en honor de Airin. Los sufridos discípulos disfrutan felices de este alto en su ardua formación y comen, beben y bailan hasta bien entrada la madrugada. A la mañana siguiente... 目が覚めたか。せめてニマ大使が生きていれば魔王を倒す手がかりを得られたかもな。Vale. ま、過ぎたことを言っても仕方がない。そろそろ行くか。Pero ¿y entonces dónde están Pang y Robert? Porque en teoría estaban juntos por lo que vimos cuando nos fuimos con Robert. Ah, Luminario, espero que hayas descansado bien. Su santidad te espera fuera, creo que quiere desearte suerte para la próxima etapa de tu viaje. Creo que quería hablar contigo a solas, pero se oyen voces al otro lado de la puerta. ¿Qué estará pasando? Es una buena pregunta. Ahora lo averiguamos. それで修行者の安否は？申し訳ありません。参道の魔物は我々の手に負えず、修行者を発見することはできませんでした。そうですか。散歩大掃除を。何か困りごとでも？ああ、お二方、実は半月ほど前に一人の修行者が里を訪れ、ドゥーランダ山頂へ向かったのです。たった一人で？何故そのようなことを？
わかりません。ですがその修行者は里の者から大使が亡くなったことを聞くと何も言わずに山頂へ向かったそうです。 ¿Quién será? 山には魔王の影響で凶暴化した魔物が住み着いているため救出のために僧兵を派遣したのですが、この通り怪我をして戻ってくる始末。それでどうしたものかと思案していました。日々修行を積み重ねながら肝心な時にその成果を発揮できないとは自分が不甲斐ない。では我々がその修行者の救出に向かうのはどうだろう。申し出はありがたいのですが、大切な使命があるあなた方に迷惑はかけられません。しかしその修行者をこのまま見捨てるわけにはいかない。なあ、いいだろう。里の者には一宿一般の恩もある。その修行者を助けてやろうではないか。Supongo que sí, que deberíamos ayudarlos, claro. Aparte, quiero ver quién es ese ermitaño. ありがとうございます。ですがご好意に甘えてばかりもいられません。私も一緒に連れて行ってください。では早速ドゥーランダの山頂へ向かいましょう。山頂へは里を出て東の道から行くことができます。 Vale. Ah, que vienes. Hay una misión aquí. El hecho de obtener una victoria o una derrota en combate no depende de la habilidad con la espada ni del poder mágico, sino de la voluntad de ganar. Independientemente de lo poderoso que sea el rival, hay que despejar la mente de toda duda y dedicarse de lleno a superar el desafío planteado. Es lo primero que se aprende en Shangri-La. Los discípulos entrenamos a diario para asumir esa forma de pensar. Puede que nuestras enseñanzas te resulten útiles en futuros combates. ¿Te gustaría disfrutar de nuestro entrenamiento? Esta lección en particular consiste en derrotar a un monstruo poderoso con un determinado poder de inspiración. ¿Aceptas el desafío? Claro. Bien, tienes alma de buen discípulo. Percibo que has aceptado infinidad de desafíos en el campo de batalla y que has bailado la danza de la muerte con muchos enemigos. En esta prueba tendrás que acabar con uno de los dragones boreales que vagan por las sendas del monte Zascalaya de día y se esconden de noche. Son unos enemigos terribles. Y no solo eso, debes usar el poder de inspiración Fulgor Final antes de derrotar al enemigo. Con esta destreza aumenta considerablemente el poder de ataque en detrimento de la defensa. Contribuye a eliminar de la mente los pensamientos de derrota y a concentrarse exclusivamente en el ataque. Vale. Ahora sí, vamos a bajar. ¿Esto qué es? Una energía misteriosa emana del brote. Es parecida a la que emiten las raíces de Yggdrasil, pero no sucede nada al tocarlo. Un báculo de antimagia. Vaya, pero si es el luminario en persona. Su santidad nos previno de tu llegada. Vas a intentar rescatar al ermitaño que subió a lo alto de la montaña, ¿verdad? Por favor, ten cuidado. Sería terrible que alguien tan importante como tú también desapareciera ahí arriba.
Bueno, intentaremos que no.我らの勝利だ。Vale, este es brillante, así que nos va a hacer falta. ¡Sa! ¡Susumo! Un anillo de hechicero. Bueno, hay un campamento ahí. Así que nos curamos ahí, por si acaso. ¿Ese es el ermitaño? Un traje de gran maestro. A ver, la mochila, el gorrito. No será Rob. Y lo ha dejado así después del entrenamiento. こいつは見るに耐えんな。もしやこれが一人で山頂に向かったという修行者なのか。きっとそうに違いありません。しっかり座禅を組んで息絶えたところを見るに、この者は覚悟の死を遂げたのでしょう。しかしこの姿、どこかで見たような。ん？ Y la revista. Es que cada vez tengo más claro que es Rob, no sé. これは数ある無夫婦本の中でも最高と名高いピチピチバニーではないか。
不幸中の幸いとはこのこと。この修行者、哀れな最後ではあったが、きっと幸福に包まれ天に召されたに違いない。Pero de verdad está muerto. これはユグノア王家の者が持つ首飾り。こんな貧相な修行者がなぜこれを。まさかこの修行者は。ロー様。そうか、ロー様はニマ大使の愛弟子。おそらく大使が亡くなったことを知り、世を儚んで安らかな死を選んだのだろう。いや、待ってください。まだ息があります。なんだと。おそらくロー様の御霊は今生と死をさまよっておられると思われます。しかしこのままではいえ、一つだけロー様を救う方法があるかもしれません。¿Cuál? あなたが冥府、生と死の狭間にある世界へ赴き、ロー様を救出して戻ってくるのです。Vale. 冥府に行くだと。だがどうやって。そんなことが可能なのか。実はドゥーランダ山頂にあるこの御堂は古来より冥府と通じる霊言新たかな場所だと伝えられます。私が里に伝わる分霊の儀式を行って肉体から魂を離脱させれば冥府に入ることができるはずです。Pues venga, date vida. ですが冥府は生と死が揺らぐ世界。聖者であるあなたが行けば二度と帰ってこられないかもしれません。それでもあなたはロー様、あなたのおじい様を救うため冥府に行きますか。 Pues claro. わかりました。それではあなたを冥府へと送りましょう。心の準備ができたら言ってください。Y bien, Aidin, ¿listo para adentrarte en el vacío? Claro, si te lo estoy diciendo. さあ、あなたを送ります。すべての魂が帰る場所へ。ドゥーラリホー、ドゥーラリホー、ドゥーラリホー。おい、なんだその変な踊りは。本当に大丈夫なのか。ドゥーラリホー、ドゥーラリホー、ドゥー。Ah, claro, vale. Entonces era aquí donde estaba. Y aquí está Pan. あらあら、夜べなくさまよう哀れな魂がまた一つこの世の果てに流れ着いたようだね。顔を見てみりゃまだ若い。こんな子が冥府に落ちるなんて、ほんと神も仏もありゃしないよ。 Bueno, hemos venido por propia voluntad. ずいぶんほうけた顔してるけど、あんた自分がこれからどんな運命をたどるか分かってるのかい？ああ、哀れなもんだよ。あの世に来ただけじゃなく、これから待ち受ける苦しみさえ何一つ知らないんだから。 ¿También nos vas a dar con la vara 仕方が disciplinaria? ないね。無知なあんたにこの冥府について少し教えてやろうか。なあ、鈍いあんたでもわかるだろう。見ての通り、この世界には何もない。そう、ここは無の世界なんだ。本来冥府へ誘われた魂は新しい命として再生するために大樹へ向かうんだけどね。
魔王によって大樹が失われた今、冥府は完全な無の世界になった。哀れな魂の行き場は永遠に失われたのさ。だから、あんたの魂は、もうすぐこの虚無の中で消えちまうんだよ。大樹による生命の循環は断たれ、やがて全ての命は消え去る運命にある。魔王がいる限り、これは変えられない。悔しいだろうけど、諦めな。もうどうしようもないんだよ。全ての命の源、大樹の魂を手に入れた魔王にかなう者がいると思うかい？いるわけないよね。でもさ、そんな魔王に逆らおうとしている奴らがいるらしい。ほんと、どいつもこいつも往生際が悪いったらありゃしないよ。Vamos a rescatar al abuelo. ローがこの世を儚んで死んだとでも思ったかい？とんでもない。逆さ。あいつは諦めてなんかいないよ。魔王をぶちのめすことをね。ロー、あんたのじいさんは里の奥義を習得するために決死の覚悟で死んだあたいに会いに来たんだ。もうあたいが誰だか分かっただろう？そう、ローの師匠であり、あんたの師匠になるはずだったニマだよ。あの魔法陣が見えるかい？ローは体に魔力をまとって舞い踊り、魔法陣に大樹の文様を描いてるんだ。それが奥義習得の修行ってわけ。ここに来てから奴はずっと踊り続けてる。体が自由に動く年でもないのに、ほんと無茶するよ。見てな、あの魔法陣が完成した時、ローは奥義を得得するよ。Y aún no se da cuenta de que estamos aquí. ロー、甘っとれるな！またお尻を叩かれたいのかい？Un Kamehameha parecido. あの野郎、やりやがったね。たまにはかっこいい姿を見せんじゃないか。うひゃひゃ大使様、ついにやりましたぞ。わしの勇姿を見ておられましたか？根性なしのあんたにしちゃ頑張ったじゃないか。しょうがないから褒めてあげるよ。なんと大使様、今わしのことを褒めましたな。わしのこと褒めましたよね。おひょひょい、大使様に褒められるとは何十年ぶりか。その言葉だけでご飯10杯はいけますぞ。はあ、あんた調子に乗りすぎて大事なものを見落としてるんじゃないかい？横を見てみな。Estaría bien, abuelo.
お主はおお、勇者よ。死んでしまうとは何事じゃ。落ち着きなろう。早とちりするのはあんたの悪い癖だよ。そいつは生きてる。なんですと？生きていると？ Hemos venido a buscarte. そいつはね、お前が死んだと思って現世からあんたを助けにやってきたんだよ。そうか、そうか。まったく危険なことをしよって。わしならもう大丈夫じゃ。さあ行こう。奥義を得得したわしと勇者のお主がいればもう恐れるものはない。現世へ戻って憎き魔王をぶちのめすのじゃ。おっと、待ちな。どこへ行くんだい？大使様、大変お世話になりました。修行も終わったことですし、我々は元の世界に帰ろうかと。修行はまだ終わってないよ。あんたの修行がね。さあ、こっちに来な。¿Seguirte a dónde? ¿Nos quiere apalizar también con la vara disciplinaria o qué? さっきローが放った技こそドゥルダの奥義グランドクロス。あの技は神話の時代勇者ローシュの仲間の一人ウラノスによって編み出された技だ。そしてあんたに教える技はグランドクロスにも引けを取らない大技覇王山さ。Vale, eso me なん interesa. てったって覇王山は老主が初代大使天神との修行の中で編み出した空前絶後の非奥義だからね。なるほど。わしがウラノス様の技を覚え、お主が老主様の技を覚えれば向かうところ敵なしじゃな。でもね、覇王山は里に受け継がれながら老主以外には誰も習得することができなかった。その技をわずかな時間で覚えようってんだから、当然修行はとんでもなく厳しいものになる。どんなに辛く厳しい修行が待ち受けていても、それに耐える覚悟があんたにあるかい？ Obviamente. Venga, vamos, con todo. いい返事だね。それじゃ早速覇王山の修行を始めるよ。覇王山は使用者が自身の魔力を刃の形にして放つ技。さあ、手を前に出し剣をイメージして魔力を集中させな。まあ、最初はそんなもんだろう。というわけで、あとは実践で技を磨いていくとしようかね。それではまさか大使様と？いや、しかしそれは早すぎませぬか。はあ？何言ってるんだい。相手はお前だよ。おまえ。なんとわしが戦うのですか？ Bueno, es un entrenamiento, tampoco pasa さ nada. っき奥義を覚えたお前ほどぴったりな相手はいないだろう。ユグノア王家の血を引く者同士の戦い。こいつは見ものだね。じゃあ準備ができたらあたいにいいな。Con que la técnica secreta del luminario, ¿eh? Sin duda, si consigue dominarla, no habrá nadie en el mundo capaz de hacerle frente. Mas no se piense que se lo voy a poner fácil, mozalbete. Yo también tengo un poder secreto que dominar, así que prepárese para un duelo de los que hacen época. ¿Y bien, Airin? ¿Listo para enfrentarte a tu abuelo? Claro. Vamos a ello. じゃあちょっと待ってな。修行のためにローに力を貸すからね。
おおおおおパワーがみなぎる。若き日の力を取り戻したようじゃ。今なら大使様にも勝てそうじゃわい。いいかイロ、手加減はいらないよ。全力のグランドクロスを使っていたぶってやんな。勝手に承知。あんたはローの猛攻に耐え、隙を見つけながら覇王山をローにお見舞いするんだ。それを繰り返すうちに覇王山はどんどん威力が増していく。そうやって覇王山を完成させてみな。La practicaré. では行くぞ。ありったけのお主を見せてみ。さあ来るがよい。お前の力見せてみな。我が王に受けてみよ。分身。いや闇よ。グランドクロス。あいと。はあ、ほい。いや。見切れるかのう。とりゃこいつは効くぞい。さあ食らうがよい。分身。そりゃ我が王に受けてみよう。それディバインスペル。ことはPues no era tan difícil. いいねいいね、よくやった。わずかな時間で覇王山を習得できるか内心心配していたけどさ、どうやら取り越し苦労だったようだね。いいかい、あの光の剣の強さはあんたの心の強さ。あの剣を鍛え上げるんだ。決して折れない強き剣に。そうすればあんたはどんな困難にも立ち向かっていけるよ。じゃあローを起こすとするか。奥義を覚えたわしを倒すとは。まさかお主がここまで成長しているとは思わなんだぞ。辛い修行から逃げずによく頑張ったね。これでもうあんたはあたいの立派な弟子だよ。¿Qué pasa ahora? ¿Qué es esa cosa? 見つけたぞ。その声はまさか。魔王ウルノーガン。
死滅した世界で這いずり回る虫けらどもよ、ここで滅ぼしてくれよ。いけない。はあって魔王め、とうとうこの冥府にまでその触手を。奴の力をちょっと甘く見すぎてたか。¿Y qué vamos a hacer ahora? ああ、もう教えたいことがまだ残ってるってのに忌々しいやつだ。でもこうなったら仕方ないね。この場であんたたちに最終奥義を授けるよ。最終奥義？わしが覚えた技グランドクロスこそがドゥルダの奥義ではなかったのですか？ Pues vamos a intentarlo, venga. それは違う。老子とウラノスが協力して放つ合体技、それこそが初代大使が考案した真の最終奥義だ。さあ二人とも覚悟はいいかい？遥かなる時を超え、もう一度伝説を繰り返すんだ。あんたたちが放つ最終奥義、それをあたいのメイドの土産にさせておくれ。させるか。あたいの掛け声に合わせて技を放ちな。チャンスは一度きりだよ。リョウ、ありったけの力を込めて空にグランドクロスを打ち上げるんだ。今だ、覇王山を。この技こそドゥルダに伝わる真の最終奥義、グランドネビュラだ。戻ってきました。Ha estado muy chula esa técnica, la verdad. これはいけません。体が衰弱しています。急いで二人を里まで運びましょう。Agotado tras los acontecimientos en el vacío, Airin cae rendido. En sus sueños ve el rostro sonriente de Boachis Sapang, iluminado por la luz de la habilidad definitiva de Shangri-La. A la mañana siguiente...あ、よかった。目が覚めたな。体も大丈夫そうで何よりだ。ロー様は先に目覚められて、一足先に外に出ている。俺たちも行こう。おお、遅かったではないか。なんじゃ、人の顔をじろじろ見よって。
ロー様がすっかり元の姿に戻られたので驚いているのですよ。一時は骨と皮だけでしたからね。La verdad es que es raro. 大使様の修行に比べれば何でもないわい。飯を食べればすぐ元通りよ。Hace nada eras un saco de huesos y ahora vuelves a estar normal. 聞いています。冥府で大使と出会い、修練を受けられたそうですね。さらに老主様の技を覚えただけでなく、ドゥルダの最終奥義まで習得したとのこと。本当に喜ばしい限りです。そうじゃグレイグ。わしがあっちの世界にいる間、我が孫が世話になったようじゃな。礼を言うぞ。それには及びません。これまでの無礼を考えれば当たり前のことをしたまで。むしろこちらがお詫びする立場です。いいんじゃグレイグ、顔を上げ。そなたも運命に翻弄された哀れな男、お主を責めるつもりはない。しかしロー様、我々はこれから一体どうすれば。ドゥルダに来れば何かわかると思ったのですが。そう、それについては心当たりがある。大使様の話によると、先代勇者ローシュは神の乗り物で空を飛び邪神と戦ったらしい。神の乗り物？詳しくは知らんが、先代勇者たちが使用したその乗り物を手に入れれば、天空にいる魔王を打ち果たす方法も見つかるやもしれん。それにバラバラになった仲間のことじゃ。皆諦めの悪いものばかりじゃから、きっと世界のどこかで生き延びているはず。よいか、勇者ローシュの足跡をたどるため仲間を探しながら、もう一度神語りの里聖地ラムダを訪ねるのじゃ。Vale, me parece bien. ゆっくりしている時間はない。一刻も早くウルノーガの野望を砕かねば。皆の者、出発するぞ。Rob vuelve a unirse al grupo. Se han desbloqueado nuevos apartados en su panel de personaje. Rob ahora puede usar la habilidad Puertas del Paraíso y Irene y Rob ahora pueden usar el poder de inspiración Don Solar. あなたが強大な力を持つ魔王ウルノーガと戦うために、我らドゥルダの民も協力いたします。勇者様のために特別な修行を用意しました。自らの力を高めたいと思ったら、ぜひドゥルダの大修練場に来てください。うん。Vale, pues vamos a ir dejándolo por aquí, porque si no se va a hacer muy largo. Y a continuación nos dirigiremos a Arbolia. Voy a ir bajando de aquí. A ver si encontramos al resto de nuestros compañeros. Por suerte ya encontramos a Rob, así que ya somos uno más. Y a ver qué nos depara a continuación. Ojalá al llegar a Arbolia encontrásemos a Serena y Verónica, la verdad. Porque estaría muy bien poder encontrarlas de una vez. Porque son las únicas de las que no sabemos nada. A Jade la vimos en Octaonia, pero bueno, la última vez estaba inconsciente. A Eric también lo vimos, aunque su caso ha sido un poco raro porque ha perdido la memoria. Y a Rob lo vimos entrenando y ya lo hemos recuperado. Así que nada, muchas gracias por ver el vídeo. Si os ha gustado y queréis apoyar el canal, sois más que bienvenidos a suscribiros o darle like. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta la próxima!